Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana de jueves, ya casi finalizando la semana. Tengo un gran amigo en el día de hoy. Yo tengo muchos buenos amigos, pero muy especial el amigo que nos visita hoy de manera virtual, el doctor Jotin Curí, hijo, a quien nosotros pues le venimos dando seguimiento en lo profesional desde hace ya muchos años. Como todos ustedes saben, Jotin Curí fue miembro del Tribunal Constitucional y hace poquito dejó de ejercer esa función y se mantiene activo, muy activo, y por eso lo he querido invitar la mañana de hoy, porque lo vi al doctor Jotin Curí dar declaraciones muy precisas y preocupantes respecto a ese famoso acuerdo que nosotros tuvimos con los Estados Unidos del prechequeo. Se ve muy bonito, pero yo quiero que el doctor Jotin Curí nos explique con palabras llanas, que cualquier persona lo entienda, que no tenga que ser abogado, y nos explique por qué no es tan simple como se ve. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Liz, y muy contento de estar nuevamente contigo en el programa. Ahora lo hacemos de manera virtual porque imagínate, hasta que no pase esta pandemia, no tenemos otra opción. Así es, así Así es. es. Lo importante es que existen herramientas que nos permiten seguir trabajando de algún modo. Así es, así es. Pues bien, te Doctor, voy a explicar, sí, sí, sería el bueno. tema del prechequeo. Eso llegó al tribunal en el año 2016. Tú sabes que se requieren 9 votos porque la Constitución establece una mayoría extraordinaria para que los proyectos sean aprobados. Nunca se alcanzaron los 9 votos porque un grupo de jueces nos opusimos precisamente a ese aspecto porque tiene visos de inconstitucionalidad muy serios. El principal de todos es el anexo que trata sobre los refugiados. En ese anexo, todo lo que nosotros hagamos como país, las políticas que adoptemos, tendríamos que consultarlas con los Estados Unidos. Y, oye Eso es bien, grave. todo lo que tenga que ver con asilo y refugio. Y nos obliga a buscar soluciones alternativas no previstas en la Convención de Refugiados del año 1951. O Eso sea, quiere decir, doctor, eh, 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 para ir entendiendo las cosas claras, sí, quiere decir que si, por ejemplo, el presidente Rafael Correa de Ecuador pide asilo a la República Dominicana en un momento de crisis, o cualquier presidente de cualquier país del mundo, República Dominicana lo tiene que consultar con Estados Unidos antes de darle asilo a un presidente que probablemente con quien tenga problemas sea con Estados Unidos. sí, fundamentalmente es eso. Eso equivaldría a una tutela de soberanía. Estaríamos Ay, tutelados. Dios. Pues, eso es sencillamente inadmisible. Eso no puede ser. Pero lo que es peor, se iniciaría en el aeropuerto de Punta Cana, pero no se limita el acuerdo al aeropuerto de Punta Cana, sino a todos los puntos de entrada y de salida internacionales, sean marítimos, aéreos o terrestres, lo que incluye la frontera con Haití. De manera que todos los que vengan del vecino país como refugiados económicos, nosotros vamos a tener que cualquier medida que adoptemos previamente hay que consultarla con los Estados Unidos. Eso es sencillamente absurdo. Eso es inadmisible e intolerable. Por eso ese proyecto nunca pasó. ¿Qué ocurre? Que cuando ahora se hicieron las evaluaciones para los nuevos miembros que entraron, por lo menos a las 2 mujeres que entraron, las 2 señoras que las conozco, son personas muy buenas, se le hizo la siguiente pregunta, que ¿qué opinan sobre ese tema del prechequeo? Y yo te pregunto, Lindsay, ¿cómo es posible que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura estén sondeando opiniones sobre temas que están pendientes de ser conocidos en el Tribunal Constitucional? Porque eso se supone que es secreto. Y lo que es peor, se dijo que un grupo de jueces ultranacionalistas habían impedido que eso haya sido aprobado
lo que nos obligó a nosotros, a un grupo, no a todos, porque hay otros que no votaron, que no salieron a la rueda de prensa porque sencillamente no quisieron ser beligerantes. O sea, el tema es el siguiente, que no se aprobó porque un grupo de jueces nos oponíamos porque tenemos un sentido trasnochado de la nacionalidad. No, entonces nosotros salimos al frente y le explicamos en una rueda de prensa al país por qué ese convenio no puede ser aprobado. Precisamente por el tema de que tutela nuestras soberanías. Además, Lindsay, de conformidad con ese acuerdo, aquí se habilitarían espacios para que nos prechequeen. Los vuelos serían considerados domésticos, supuestamente, pero eso no excluye que no vuelvan a chequear en los Estados Unidos, a revisar. O sea, sí, es algo muy engañoso, donde los oficiales norteamericanos pueden aplicar sus leyes aquí, sus leyes sobre materia de decomiso, pueden estar armados en esa área de preautorización. En pocas palabras, un pedazo de Estados Unidos aquí en República Dominicana. Exactamente. Pero sin reciprocidad. Nosotros no podemos hacer lo mismo allá, porque eso conviene. Claro. Lo fundamental es la reciprocidad. Por ejemplo, con Canadá, que ellos lo tienen, ahí sí es recíproco, porque son dos países equivalentes en el desarrollo económico y en todos los aspectos. Son países equivalentes. Nosotros no. Nosotros somos una pequeña isla en el Caribe, ¿verdad? Y mira, lo tienen con Aruba, lo tienen con Irlanda, lo tienen con Bahamas, lo tienen con algunos países y con Canadá y con los Emiratos Árabes. Son como 6 países. Y el señuelo, la añagaza, la carnada es que eso va a incrementar el turismo. Y nosotros nos preguntamos en qué país que eso se ha aplicado ha contribuido al incremento del turismo. Nosotros no necesitamos de esos instrumentos para que aumente el turismo en nuestro país. Sobre todo que recientemente salió una información que 3 aerolíneas están habilitando rutas especiales para traer un mayor flujo de turistas. O sea, eso no tiene nada que ver con el incremento del turismo como se ha estado exponiendo. Tú puedes observar que los abogados que salieron recientemente en defensa del grupo de Punta Cana dicen no viola la Constitución, pero no explican nada, no entran en detalle, no abordan ni por asomo el tema de los refugiados, ni del asilo, ni la tutela de la soberanía. Sencillamente expresan una opinión personal no fundamentada. Ustedes dicen que no viola la Constitución, pero digan por qué no viola la Constitución. Pero nosotros decimos que sí la viola y explicamos por qué la viola. O sea, damos las razones, las desarrollamos como lo estamos haciendo ahora en este programa, pero no, aquí se quiere crear una matriz de opinión pública. No viola, pero no dicen por qué. ¿Me entiendes? Entonces, el debate se ha quedado ahí. Pero además, Lindsay, nosotros dictamos una sentencia en el año 2015 en el que precisamente sentábamos el criterio opuesto. Es decir, en esa sentencia, que es la 315 del año 2015, el tribunal dispuso que aquí no pueden tropas norteamericanas hacer ejercicios militares, no pueden andar armadas, no pueden andar interviniendo frecuencias radioeléctricas y una serie de prerrogativas en un acuerdo que se intentó firmar en esa misma dirección y fue declarado inconstitucional. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ahora, unos años después, decir que sí, que aquí pueden haber funcionarios oficiales armados en las aduanas dominicanas? Porque en la práctica lo que va a pasar es que las aduanas dominicanas van a ser empleados de... Eso es lo que va a pasar en la práctica, Alicia, aunque no lo diga el tratado, pero conociendo cómo son las cosas, van a ser subalternos. Implícitamente. Implícitamente. Pero además el tribunal ya ha juzgado que eso es inconstitucional. De manera que si así lo dijimos en el 2015, ¿cómo ahora en el 2020, 2021 vamos a decir lo contrario? Por Dios. Sí. O vamos a dejar de lado ese precedente que nos ata, porque tú sabes que son vinculantes los precedentes del Tribunal Constitucional. Nos ata, o sea, no hay manera, a menos que eso sea renegociado. ¿Y qué pasa? Que no se quiere renegociar, se quiere pasar tal como está. Y eso no es posible, no es posible porque sencillamente lesiona la soberanía nacional. Desde el momento que para tú aplicar tus políticas
eh, en esa materia de refugio y de asilo y tengas que consultarla con otro país, sencillamente tú estás perdiendo tu soberanía. O sea, Claro. eso no es posible. ¿Qué te digo? Un país como el nuestro que ha luchado tanto en guerras de independencia Convertirnos prácticamente contra en los una colonia. norteamericanos, contra todo el mundo, que venga de buenas a primeras a entregar su soberanía así graciosamente, como que resulta un poco cuesta arriba, ¿eh? Porque nosotros no somos Puerto Rico, que es un Sí, estado libre y asociado, eso sí es un vuelo doméstico, sí. donde los norteamericanos te chequean allá y hacen lo que les da la gana, pero aquí no. Somos Y república, teóricamente, ¿no? República sí, Dominicana. Tendríamos que abolir el nombre de república y si esas cosas se van a aceptar hacia la ligera. Entonces, y peor aún, sencillamente, no, sin, eso no es posible, Lindsay. y peor aún, sin beneficios de ninguna especie, simple y De ninguna llanamente. especie, sin ninguna reciprocidad. O sea, nosotros Ah, no tenemos derecho a nada, es sencillamente como una especie de imposición. Entonces, otro de los argumentos que se ha esgrimido es que eso no es nada, porque lo que se va a hacer es trasladar un proceso administrativo que se hace allá, se va a hacer aquí. Digo, pero bueno, ¿y hasta dónde que vamos a llegar? Así que lo están planteando sí, quienes sí. sostienen la tesis contraria. O sea, eso no es nada. Vamos a trasladar un proceso administrativo que se practica en los Estados Unidos a la República Dominicana. ¿A qué equivale eso? Que ellos estarían expandiendo sus fronteras hacia nuestro territorio. Mm, ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Es decir, eh, perdemos, y sobre todo un país como el nuestro, que tiene problemas con los vecinos, que tiene tantos inmigrantes ilegales, desde el claro. momento en que nosotros aceptemos ese tipo de imposición y que además nos obliga a buscar soluciones alternativas no previstas en la Convención de Refugiados de 1951, eso equivale a decir, Lindsay, que en la práctica todo aquel que sea inadmitido aquí en el área de prechequeo de los Estados Unidos, la República Dominicana va a tener que cargar con ese proceso, con esos costos y con Mm, una serie de gastos que un país pobre y pequeño como el nuestro no puede darse el lujo de sufragar. Porque si tú te revisas el que tienen con Canadá, si hay una inadmisión, tienen que ser juzgados en los Estados Unidos de conformidad con su ley, no en mm. Canadá. Aquí no, aquí serían juzgados en la República Dominicana de conformidad con nuestras leyes y nosotros obligados a buscar soluciones aún no previstas en la Convención de 1951, lo que quiere Así decir que es algo muy mm. oneroso y sobre todo con la situación del vecino país, que ya no podemos soportar más inmigrantes. De manera que que quería decir también, Lindsay, que un abogado de los Estados Unidos, un amigo de Miami, me llamó y me dice, me explicó lo siguiente, y quiero compartirlo contigo. Lo que sucede es que los norteamericanos quieren hacer eso, quieren expandir sus fronteras porque cuando llegan allá y solicitan refugio o asilo, se conoce una primera audiencia, por ejemplo en Miami, donde donde él vive. ¿Qué ocurre? Mm. Que pasan 6, 7 meses para que se conozca la otra audiencia y lo que hacen, los que allí llegan es que se casan con un nacional Oh, y ahí paran el proceso. Entonces, esa es ujú. una forma de ellos descongestionar sus cortes y congestionar las nuestras y transferir Ajá, esos gastos a nosotros. sí, Porque si sí, van sí. allá y si llegan a entrar a los Estados Unidos de conformidad con su ley, se conoce una audiencia, es un proceso lento, pero en el interín se casan. Y Ajá, ahí quedó el asunto zanjado. Eso es lo que ellos no quieren. Entonces, ajá. a nosotros aquí tenemos que costear esos procesos y cargar con todos esos refugiados y personas que quieran buscar asilo, no solamente de República Dominicana, sino de cualquier otro país. Es decir, cualquier mafioso que esté por aquí, que quiera ir a Estados Unidos para esos fines, nosotros vamos a tener que cargar con ellos aquí también, no solamente con los del vecino país. Eso no es posible, Lindsay, porque ellos quieren resolver un problema, pero no transfiriéndose a un país que tiene tantos o más problemas y con menos Y no recursos como el solamente, nuestro. y que no solamente es eso, como bien señalas, eso es postrarnos a los pies de Estados Unidos y perder en nosotros soberanía, o sea, es algo muy grave. Ahora, la pregunta que te hago, eh, ¿hay alguna amenaza de que el Tribunal Constitucional actual pudiera cambiar
esa posición que en ese momento ustedes y tú como miembro del Tribunal Constitucional asumiste con mucha responsabilidad? Bueno, sí, siempre los precedentes pueden ser variados, ese es el peligro, Lindsay. Y en este caso sería muy cuesta arriba porque tendrían que, cuando se cambia un precedente, se debe justificar el por qué se hace. O sea, tendrían que cambiar el del año 2015, la sentencia 315, donde se dijo todo lo contrario a lo que se pretendería señalar en esta nueva decisión. Eh, ¿Qué te digo? Si ellos obtienen la mayoría de 9 votos, podrían hacerlo. Ahora, eso sí, eso va a generar trastornos muy serios en el país porque eh, te decía, un país que ha luchado más que ningún otro en Hispanoamérica por su independencia. Primero luchó contra los franceses, después contra los haitianos en las guerras de independencia. El pasado siglo hubo 2 intervenciones norteamericanas, una en el 16 y otra en el 1965. Entonces, de Sí. buenas a primeras, ahora por un tema porque ese es el problema, el nuevo esquema de dominación es el endeudamiento externo. Mm, Como somos un país tan débil económicamente, entonces nos someten por ahí. Y ese es un mecanismo, ese tipo de imposiciones, como estos acuerdos onerosos, pero tenemos que oponer resistencia porque por lo menos, al menos teóricamente, somos un país soberano, somos un sí. país independiente, por Dios. Pero Aquí esto no podría traer una puede guerra un civil. funcionario norteamericano revisarnos a nosotros, en nuestro propio territorio, y dictaminar si nosotros entramos o no en los Estados Unidos. Ellos pueden que nos chequen allá. Además, el acuerdo prevé que además de chequearnos aquí, también se reservan el derecho de chequearnos allá también. Eso no quiere Sí, decir que se esté eludiendo necesariamente un segundo chequeo, porque eso está previsto claro, en el acuerdo. Es claro. decir, yo no le veo absolutamente ninguna conveniencia, Lindsay, en ningún aspecto. Entonces, el pretexto de que eso va a contribuir a dinamizar el turismo es mentira. Eso no es verdad, porque ahora mismo estamos viendo que se están incrementando las rutas de varias aerolíneas, creando nuevas rutas y no tenemos prechequeo y no lo Claro que tenemos. no, bueno, yo si voy a viajar, yo nunca me preocupo si me chequeo aquí o me chequeo allá, o sea, como quiera Claro, tú te chequeas aquí, te chequeas allá. Además que como bien señalas, eso no quita que te chequen también allá cuando llegues, o sea, exacto. cuál es la gracia? Ahora, doctor, está lo que usted está planteando, me lleva a mí a pensar que la cosa es mucho más grave de lo que se pudiera, porque bueno, he leído, he visto las ruedas de prensa que tanto usted como otros compañeros suyos, como el caso de la ex también jueza del Tribunal Superior Electoral, no, del Tribunal Constitucional, Leida Piña, y otros más, Sí. eh, han dado y han alertado a la población dominicana, y qué bueno, yo los felicito, tanto a usted como a esos prestigiosos abogados del país que han asumido posiciones de mucha importancia en el sistema de justicia dominicano, que son personas, por lo tanto, de elevada conciencia. Esto significa que incluso aquí se puede armar una guerra civil. Bueno, Lindsay, lo que pasa es que eso No, porque estamos hablando de la soberanía, porque perderíamos la soberanía. puede generar situaciones de mucha tensión, sí. Porque fíjate, el artículo 3 y 6 de nuestra Constitución habla claramente de la no injerencia, no injerencia, y de la supremacía de la Constitución. Es decir, ese tipo de injerencia está frontalmente prohibido por el artículo 3 de la Constitución Dominicana, que así lo prescribe. Entonces, venir con este señuelo de que no, de que eso no es nada, que eso es trasladar un proceso administrativo de allá hacia acá, pero ven acá y en qué nos beneficia eso a nosotros como país, en nada, absolutamente nada. Entonces, por eso tú oyes la cantaleta, beneficia el turismo, no viola la constitución, pero no salen de ahí, no dicen más nada ni explican por qué. Nosotros sí estamos explicando por qué la viola, qué texto violan y el tema de los refugiados, que no lo tocan ni por asomo, Lindsay, Sí. quienes sustentan la tesis contraria, ni lo tocan, como que ese anexo no es nada.
Óyeme, desde el momento en que nosotros perdemos nuestras facultades soberanas para saber quiénes pueden estar aquí, quiénes no en nuestro territorio, sencillamente ya somos, aunque nos llamemos República Dominicana, somos virtualmente una colonia igual que Puerto Rico, y cuidado. Y eso Mm, no es así, eso no es así, eso no es posible, eso no lo podemos aceptar. Reitero, este es un país que ha luchado mucho por su soberanía y eso hay que preservarlo, cueste lo que cueste. Y más todavía, si algo así se llega a aprobar, a mi juicio se deslegitimaría el órgano, porque eso no es sencillamente sostenible con esos argumentos tan banales, tan superficiales como los que se vienen escribiendo hasta ahora para justificar que se ha aprobado ese acuerdo. Definitivamente, a mi juicio, Lindsay, eso es inconstitucional y de muchos otros, porque es que es un tema que debe ser debatido más intensamente en la prensa y vemos cómo se trata con medias tintas, porque tú sí, sabes que hay como son doctor, cosas aquí. ¿hasta dónde piensan llegar ustedes? No es solamente Jotin Curi quien está eh, abogando porque la gente, el dominicano le preste atención a este hecho, sino que hay todo un grupo que está en esa misma tesitura, por suerte, y vuelvo y Claro, reitero mis claro. felicitaciones y el completo Gracias. apoyo y pongo a disposición este programa eh, desde siempre a ese tipo de iniciativas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes? ¿Están visitando también los medios para aclarar cuál es la gravedad de esta situación? Sí, claro, estamos visitando medios, hemos enviado declaraciones a muchos periódicos, algunos nos publican, otros no. Suerte que ya la prensa se ha democratizado con este tema de los diarios digitales, porque hay otros diarios que tú sabes que defienden intereses y cuando hablan, los que sostienen la tesis contraria, sale un despliegue tremendo en todos los diarios. Y Hmm. cuando hablamos nosotros solamente salen algunos, porque es así la cosa en este país. Pero nosotros estamos dispuestos a edificar a la opinión pública y explicar por qué ese acuerdo no puede ser aprobado, porque sencillamente nos reduce mira, eso me hace pensar en un colonialismo, un neocolonialismo, que entendíamos que estaba teóricamente superado, pero parece que no. Óyeme, porque es una forma, un trato desigual el que se prevé en ese acuerdo, e incluso hasta irrespetuoso, Claro. porque, óyeme, el propio secretario Johnson de Estados Unidos, del anterior gobierno, dijo claramente que la política de Estados Unidos es expandir sus fronteras a otros países. Claro, Mm, en la medida que esos países lo permitan, que esos claro. países lo permitan y aquellos que lo permitan exigen reciprocidad. Ustedes instalan aquí puntos de prechequeo, nosotros instalamos puntos de prechequeo allá y podemos hacer lo mismo. Por lo menos, aunque por lo menos se consigne en el papel, aunque no se cumpla. Pero ni eso, Lindsay, eso ni está contemplado ni por asomo. Todo Sí. es unilateral. Eso es sencillamente una cesión unilateral de soberanía, lo que se Bueno, prevé en ese acuerdo. sí, y si fuera solamente el prechequeo no es nada, el problema es lo que hay detrás, como bien ha explicado. Correcto, correcto, correcto. Eso es lo Mm, más grave, el anexo. Y el ese anexo, anexo. no se quiere hablar de ese anexo, ni de lo que Mm, dice, que es sí, sencillamente que nosotros estaríamos tutelados y tendríamos que consultar toda nuestra política con los Estados Unidos. Y ellos que no quieren eso. haitianos en su territorio, ni quieren personas no gratas de otros países, tendríamos nosotros que cargar con eso aquí. Tan simple como eso, ¿verdad? Para Peligrosísimo. ponerlo en blanco y negro. Y nosotros Ah, costear esos procesos, además, aquí, de conformidad ajá, con nuestras leyes. Y ellos a la increíble. vez congestionan sus cortes allá. Mm, mm. Porque, como te digo, después que llegan allá, normalmente se casan y ahí se detiene el proceso, de acuerdo a las leyes de ellos. Entonces Eh, aquí lo inadmiten y salen de ese problema, porque no llegan a entrar al territorio norteamericano. Doctor, por otro lado, aprovechando su visita la mañana de hoy, eh, me gustaría conocer su parecer respecto a la sentencia y la primera, digamos, el primer dictamen
de la Junta Central Electoral, el Pleno ha fallado restándole, y así lo han dicho la mayoría, por lo menos también el presidente de la Fuerza del Pueblo y todo el partido de la Fuerza del Pueblo y mucho más allá, han opinado que se estaría violando un derecho cuando le restan, le suman, le multiplican y le dividen votos y hacen ahí unas sumas y unas restas que van en detrimento o en perjuicio de un partido político, que en este caso es la Fuerza del Pueblo, que lo reduce a partido minoritario, aunque alcanzaron el 5.62% en las presidenciales. La ley establece que un 5%, un partido que haya alcanzado más de un 5% se convierte en partido mayoritario. Pero como se sumó y se restó y se dividió tanto, al final quedó en 4 puntos y pico. ¿Qué le pareció esa suma y resta? ¿Qué tanto ustedes deben, un abogado o un juez como usted, por su experiencia, eh, eh, llevan a cabo un proceso que se pudiera ver simple, pero que quizás puede ser simple, pero muchas veces ustedes lo pueden volver complejo? Sí, ciertamente, Lindsay. La ley lo que prevé que se tomara en cuenta el resultado de la última elección. No dice que se promedien los tres niveles. La última elección, y como tú bien has señalado, se obtuvo el 5.60 y tanto por ciento, 5.6, de manera que solamente una correcta interpretación de la ley te dice que sí, que califica como partido mayoritario, pero además hay un principio constitucional que es el principio de favorabilidad. Siempre se debe interpretar, cuando hay duda en ese sentido, en el sentido más favorable a la persona. Entonces, en este caso, a esta agrupación política, eh, partiendo de lo que es el principio de favorabilidad y de lo que es el resultado de la última elección, obviamente que clasifica para ser partido mayoritario. Pero, ¿qué hacen ellos? Adoptan un promedio de los tres niveles de elección para reducir a esta agrupación a partido minoritario. Eso para mí fue un desatino total de la Junta Central Electoral y yo entiendo que deben revisar eso. Y estoy seguro que de llegar al Tribunal Constitucional eso tendrá que ser modificado porque ellos han interpretado primero en contra de un principio constitucional y segundo en contra de lo que establece la propia ley electoral. Entonces, en esa dirección yo te diría que es algo que a mi juicio luce políticamente manejado, muy mal manejado, para que mantener en condición de partido minoritario a la Fuerza del Pueblo y para que no crezca, porque sería la única opción de poder para el año 2024, porque obviamente el PLD quedó muy desacreditado a raíz de este último proceso electoral y de todos los escándalos que están saliendo ahora y los que faltan por salir, escándalos de corrupción muy serios. De manera que esa es una estrategia política del PRM de, por un lado, con los procesos judiciales debilitan al PLD, que eso es algo que va a continuar en estos 4 años inevitablemente, porque la verdad es que hubo mucha corrupción, y a la vez mantienen sin recursos a la Fuerza del Pueblo para que no pueda crecer. Es una jugada política, Lizzy. Y lamentablemente, por eso es que los jueces de la Junta, hay un voto disidente muy interesante de Dolores que yo leí, de la magistrada Dolores, que explica muy bien, con el cual yo estoy de acuerdo, porque esa decisión no puede ser justificada a la ley en virtud de lo que dispone la Constitución y nuestras leyes ordinarias. Sencillamente, eso es un absurdo. Y yo entiendo que la Junta no la va a revisar porque no se va a decir a sí misma. Yo me hubiese ahorrado un recurso de revisión y voy directamente al Tribunal Administrativo y de ahí voy al Constitucional, porque ellos no se van a decir de su Bueno, error. eso, bueno, yo lo dije y que usted lo afirme, un ex miembro del Tribunal Constitucional, me da le da aval a mi tesis, porque yo he dicho que no tendrá asidero, porque No, imagínense usted, muy difícil. ellos no se van a desdecir, Claro, ellos no van a echar para atrás. Y exacto. además de que
Creo que ahí el presidente de la Junta cometió un grave error y es muy lamentable porque se dejó arrastrar de 3 miembros de ese pleno que todo el mundo sabe su vinculación política. Exacto. Entonces, yo dije, lo que me justificaron, doctor, y me gustaría saber su parecer en ese sentido, es de que Román Jaques simple y llanamente se unió a esos 3 para él no quedar como el perdedor, no verse como que su liderazgo no está bien marcado en ese pleno, pero no es mejor y no vale más la pena sentir que usted tiene la razón por un tema de conciencia, de usted saber que eso está mal. No debe siempre el juez actuar en ese sentido. El tema de imagen no debe de quedar en segundo plano. ¿Y qué tanto pudiera ser eso que algunos opinan? Que por Sí, esa sí, razón fue que él tomó esa decisión de también apoyar a así esos es. 3 otros miembros del Pleno. Yo me imagino que él creerá en esa tesis de que había que promediar, pero eso no es lo que dice la ley, supongo yo, que por eso habrá votado. Pero déjame decirte que en el Tribunal Constitucional muchas veces el presidente votaba por proyectos y los proyectos eran aprobados porque es un voto igual que el de cualquier otro miembro. O sea, eso no tiene Claro. nada que ver. Es lo que tú dices. Yo puedo ser presidente de un órgano y puedo perder en una votación. Eso no debilita mi autoridad ni nada, porque es que vale, el voto del presidente vale exactamente lo mismo que el voto de cualquier otro miembro. Y puedo Mm, haber quedado 3-2, pero 3-2, como y en el constitucional eso pasaba constantemente. El presidente sí. votaba y perdía. Otras Mm, veces no, otras veces votaba a favor y los disidentes éramos otros. O sea, eso es mm, normal en el juego de los órganos colegiados. Pero mm, yo supongo que él habrá votado porque él entiende que esa es la tesis correcta. Pero definitivamente eso no es lo que dice la ley. Y la Constitución mm. habla del principio de favorabilidad. La norma siempre se interpreta en el sentido más favorable a aquel que se juzga, no en el sentido más desfavorable, como sucedió en este caso. O sea que Bueno, bien pudo haber sido juzgado de otra manera, Lizzie. Ese caso era de fácil solución, porque no fue que obtuvo un 3%, un 4%, un 2%, en cuyo caso era imposible. ¿Me estás mm, entendiendo? Obtuvo más de un 5%, que es lo que dice la ley. sí. Y fue la última elección en la presidencial que la obtuvo. De manera, esa era la que había que tomar en cuenta y no promediar las dos anteriores. Tremendo. Quiere decir, doctor, que la fuerza del pueblo con este nuevo gobierno le espera un destino muy parecido al que vivió, bueno, por lo menos parecido en el sentido de que ha tenido que apelar a los tribunales porque el partido que sale y el partido que entra de algún modo quieren incidir en un poder del Estado que no le corresponde incidir. Pero bueno, esa es por lo menos se tiene una vía para seguir adelante y ojalá y la fuerza del pueblo se anime a optar por ir tanto al Tribunal Superior Administrativo como luego al Tribunal Constitucional eh, y ojalá y obtenga ganancia de causa por una sola cosa, porque todo el mundo sabe que la fuerza del pueblo tiene la razón y es muy lamentable. Correcto. Es así, Liz, y además el problema de nosotros es que esos órganos, en la medida que dictan decisiones de esa naturaleza, evidencian la debilidad institucional que tenemos, porque sencillamente eso no se justifica, esas decisiones así, tan manipuladas. Y eso acontece en todas partes, en los distintos tribunales, y por eso es que hoy tenemos una institución tan débil, tan cuestionada, y de paso pues resulta cuestionado el sistema democrático, porque es que un Mm, sistema sin instituciones sólidas, fuertes, no funciona. No funciona, sencillamente la fortaleza del sistema está en sus instituciones, en la medida que tengamos personas que obedezcan líneas políticas y que le den privilegio a ese tipo de aspectos que o sea, privilegien eso a lo que dice la ley. En esa medida estamos sencillamente muy mal como país. Y eso acontece no en la Junta, en todas partes, en la Suprema Corte de Justicia, en todos los tribunales.
y por eso estamos hoy como estamos, con una situación Doctor, muy cuestionada. le agradezco muchísimo su visita virtual de la mañana de hoy y puede contar con nosotros como espacio. Siempre estarán las puertas abiertas para que siga esta lucha y no pare. Le exhorto desde aquí a que no paren porque siempre vamos a necesitar de hombres y mujeres que estén dispuestos a defender la patria, a defender Así, así nuestra es, así. independencia, por Dios. O sea, hemos luchado tanto por esto poco que tenemos de un pedacito de una cosa que se llama democracia, que anda débil, pero que es mejor que lo que se pretende con nuestro país. Así que le agradezco nuevamente y a ustedes, amigos, también. Gracias por siempre seguirnos y será hasta mañana, pues. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.